En esta mañana estaremos hablando de tiempos difíciles que se avecinan. Tiempos difíciles que se avecinan. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, y simplemente lo que voy a hacer es recoger lo que hemos hecho en esta mañana, porque por la gracia de Dios, todo lo que hemos hecho está de acuerdo con lo que vamos a hablar. Y parece que el Señor contesta esas oraciones, porque cuando el hermano me dice, le toca predicar, yo oro al Señor y le digo, Señor, quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para que estemos en el mismo espíritu, porque de eso se trata, y en la misma comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, gracias mi hermano, capítulo 16, el Señor Jesús comenzó básicamente en el capítulo 14 como ¿cómo dirían en wrap it up en inglés, verdad? Envolver, hacer un paquete de todas sus enseñanzas y coger la más importante, porque el Señor quería que los discípulos, que fue la audiencia, era la audiencia presencial, se quedara con algunas cosas que Él profetizaba, y Él siendo Dios sabía lo que estaba diciendo. Ellos no sabían ni entendían, el Señor lo sabía, y Él quiso que ellos se quedaran con eso, porque eran ellos los primeros que iban a tener que necesitar eso, porque le iba a venir un tiempo bien difícil que ellos vivieron y que nosotros todavía al día de hoy estamos viviendo y vamos a tener que seguir viviendo. Y esto contrasta con algunas predicaciones de algunos hermanos en algunos lugares que están llamando a la gente a estar en paz y estar tranquilo, y vienen tiempos mejores, y usted va a ser rico, y usted va a hacer esto, y usted va a hacer aquello. Y la Biblia y la profecía del Señor está diciendo otra cosa. Y nosotros los que vamos al supermercado y compramos huevos, sabemos lo que está pasando. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo totalmente que perdió el sentido. Lo poquito de mente que le quedaba, lo perdió, porque la gente está entretenida con lo que dijo fulano y con la canción que escribió fulana a Perencejo, y la gente habla de eso y pierde todo su tiempo en eso y no se está dando cuenta de la realidad que les rodea. Y los hermanos, ¿verdad?, han hecho énfasis en los mensajes del hermano del miércoles, ¿verdad?, que está llamando, que son datos que están disponibles ahí para que la gente vea y se despierte, el cristiano se despierte a la realidad de lo que está viviendo ahora y de lo que vamos a tener que seguir viviendo si el Señor no viene. Y ojalá que venga, dice Carlos, ¿verdad? Ojalá que venga. Pero mientras no venga, hay una realidad que nosotros los creyentes vamos a tener que enfrentar de día a día, y lo único que nos resta es estar preparados con lo que dice la palabra de Dios, para nosotros no desesperarnos en el medio de la desesperación, que cuando el mundo empiece a despertar, va a ser como esa persona que cogen un yate y se van al centro del mar, y ellos no saben nadar ni llevan salvavidas, y se ven en un momento en medio de una tormenta y se le voltean el bote y están en el medio del mar y no saben nadar. Así estará el mundo y así seguirá el mundo, para que usted tenga una idea. Entonces miren lo que le dice el Señor a sus discípulos, y lo que nos toca a nosotros de lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Él le dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El Señor comienza con esto: estas cosas es hablado. La enseñanza en el tiempo del Señor y en el tiempo que le antecedía y le precedía era oral. Hemos dicho eso en muchas ocasiones. No es como ahora que usted se sienta con una computadora ahí y un maestro aquí y un
una pantalla aquí. No, era oral. Es decir, que había que estar pendiente a esto y no pendiente a TikTok. Porque lo que usted no captó de la conversación lo perdió y se fue. Entonces, él le dice, estas cosas os he hablado. Como si él dijera, esta cosa os he enseñado. Cada vez que se hace una predicación en la iglesia, nosotros le llamamos, o tiene que tener una parte que es enseñanza, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es, por falta de tiempo, que hacemos una mezcla de enseñanza, que es información, y predicación, que es aplicación. Es decir, que de la enseñanza de esta mañana usted tiene que coger algo y le tiene que quedar algo a usted que le sirva, porque lo va a necesitar, porque está aquí en la Biblia y nosotros necesitamos las enseñanzas de la Biblia para seguir viviendo hasta que Cristo venga. Y hay otra parte que es bien importante, que es la parte para los amigos que nos escuchan y los que nos visitan, que no son creyentes. Hay una parte que usted debe coger en esta mañana porque le va a servir ahora que usted está en sus 5 sentidos o 4, y hay gente que le quedan 3 nada más, pero aún con 3 usted va a entender lo que quiere decir la enseñanza de esta mañana. Y dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire, una de las preocupaciones grandes del Señor con sus hijos es que no tropezaran. Cuando Moisés y yo caminábamos descalzos, cuando éramos niños, en nuestros pueblos, no es como ahora, mis hijos, ustedes, no es como ahora, que ustedes nunca han andado descalzos. Y si usted intentara aquí en verano andar descalzo, no da ni 3 pasos, se lo garantizo, porque su pie no lo soporta. Nosotros nos criamos descalzos, y esto quiere decir que cuando nosotros íbamos caminando y nos dábamos un tropezón, lo mínimo que podía pasar era que nos cayéramos. Las otras cosas era que si chocaba en una uña de esa del pie, usted se le iba esa uña, se le levantaba y se le hinchaba el pie, y usted duraba semanas que no podía dormir porque le envolvían el pie, no usaban medicamentos, le hacían un mamsuje y le amarraban el pie, sánate como pueda, pero tú ibas a volver a tropezar y el tropezón iba ahí mismo. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana que Él no quiere que un cristiano tropiece, porque el cristiano que tropieza, escuche esto, el cristiano que tropieza puede caer, y el cristiano que cae, mire, no hay nada más catastrófico que una caída. Cuando un hermano cae, usted no quiere saber la lucha que da para levantarse. Y mire, esto es tan difícil levantarse, y es tan difícil volver a tomar el camino, que usted le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, y usted no se siente perdonado, usted sigue sufriendo. Pero la iglesia, yo no sé si le puedo decir que la iglesia lo perdona, porque muchas veces el perdón de la iglesia sigue en el recuerdo. Y cada vez que nosotros vemos un hermano que ha caído, es como si el diablo nos pusiera la foto de las cosas que hizo. Y eso no se llama perdón. Es como esas hermanas esposas que queremos tanto, que hace 10 años y a veces 12, que el hermano José no se levantó cuando el niño lloró y tuvo que levantarse la hermana Ariel. Perdón, no, ustedes saben que es jugando. Y la hermana se recuerda hace 10 años cuando hay un pequeño encuentro, cuando vuelve el niño y llora, o la niña y llora y vuelve y dice, sí, pero recuérdate que en el 1980 lloró y tú no te levantaste. Después que el hermano le pidió perdón y dijo que lo perdonó. Aquí hay una enseñanza, el perdón nuestro con nuestros hermanos. Mira, el perdón del Señor, dice la Biblia, que Dios, ese Dios que hemos estado exaltando y adorando en esta mañana, es tan Dios que Él nos perdona y se olvida.
y pone una comparación de que agarra esos pecados y ese perdón y los tira en el fondo del mar y le amarra a una piedra. No se recuerdan nunca más. ¿Estaremos nosotros en ese proceso de ese tipo de perdón? Entonces, en esa caída, ¿verdad? En ese tropiezo, él dice, para que no tropiece, pero aquí hay otro ingrediente del tropiezo. Decía que estamos en tiempos difíciles y en el tiempo difícil el cristiano tiene que estar preparado, y el cristiano que ha tropezado y se ha caído no tiene tiempo para estar preparado. Y recuerde que la venida del Señor lo habla la Biblia con claridad, que será como un ladrón en la noche. Eso será sin tiempo, eso va a acontecer, que no nos va a dar tiempo. Entonces, si estamos distraídos y no estamos preparados, el Señor lo muestra bien claro cuando le dice al pueblo en Éxodo. Recuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado, capítulo 12, y él le dice ceñir los lomos, ¿verdad? Ceñirse. Eso quiere decir, átese, amárrese esa batola, amárresela bien, porque hay un momento que usted va a tener que correr, y como está este mundo que es el Egipto, que hace referencia, ¿verdad? Como está este mundo, nosotros vamos a tener que correr de este mundo, pero nosotros vamos a correr con la venida del Señor. Y usted que ha creído en el Señor, esté seguro y esté tranquilo, porque el Señor viene por usted y por mí, y por lo que hayan creído, y por lo que han de creer, porque por eso predicamos, porque nosotros confiamos en la promesa de la palabra de Dios, que hay personas que escuchan el Evangelio y se van a salvar. Y déjeme decir algo, porque lo que pasa con la gente que está pasmada, esa palabra es de allá, de mi campo. Pasmarse es unos guineos que se cortaban nuevos y no maduraban, pasaban de nuevo a podrirse porque como que se quemaban y no se maduraban. Hay personas que escuchan el Evangelio que están pasmadas porque lo han escuchado tanto. Sí, yo tengo a Dios, sí, yo soy de Dios y todo es Dios y todo es el Señor. Pero si tú no has confesado con tu boca, no con la mía, ni con la de ningún predicador, con tu boca, tú debes confesar, porque no es un asunto de tener. Tú no vas a tener al Señor si tú no confiesas que eres pecador. Pero tú no vas a confesar que eres pecador si tú no entiendes lo que es el pecado. Y te voy a explicar lo que es el pecado para que entonces tú sepas tu condición. Estas cosas hace referencia al Señor, al capítulo 14, que es donde le dije que el Señor empieza a echar todo en la bolsa, porque estos son los discursos finales del Señor y de su ministerio aquí en la tierra. Entonces él le habla de estas cosas. Él le dice que no se turbe vuestro corazón. Eso está en Juan capítulo 14. No se turbe, que hace lo mismo. El turbarse es una de las consecuencias de las caídas. Porque cuando la gente está turbada, es decir, esta palabra hace referencia a confusión. Cuando tú tienes tantas cosas en la mente, y no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted se levanta y usted tiene una agenda en la mente y a veces está escrita que usted no sabe por dónde comenzar ni por dónde terminar, porque usted tiene que hacer 100 cosas en el día y usted no sabe por dónde comenzar y usted está turbado. Tengo un amigo, un cuñado, que él anda tan ocupado toda la vida, tan ocupado que él no hace casi nada. Porque la ocupación principal está en la mente. Entonces el Señor dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Usted cree que este será un momento de estar turbado? ¿Usted cree que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo que debemos estar en claridad y con claridad para nosotros estar viendo lo que el mundo no ve ni está viendo? Nosotros debemos estar mirando lo que el mundo no quiere mirar. Nosotros debemos estar escuchando lo que el mundo no quiere escuchar. Pero además nosotros debemos estar enfocados en lo que nosotros estamos esperando. Y vuelvo y les repito, como siempre le hago énfasis, nosotros no estamos aquí para morar aquí ni para vivir aquí. Nosotros no somos de aquí.
Eso es lo que el mundo le quiere hacer creer, y eso es lo que el mundo quiere pregonar y hablar y usar todos los medios de comunicación, porque incluso hay muchos pseudo cristianos que están usando los púlpitos justamente para esto, para traer una paz y una seguridad y una tranquilidad y un bienestar y un quiero estar bien, y Dios tiene cosas buenas para ti, Dios tiene cosas grandes para ti, y todo está aquí en la tierra, y eso es falso. Hermano, eso es falso. Usted no es un ciudadano de este reino ni de esta tierra. No es verdad que lo que Dios trae para nosotros ya lo estamos viviendo aquí. Y si usted quiere vivirlo aquí, sorry por usted, dirían los americanos. I'm sorry. Sorry. Eso no es aquí. Eso viene. Pero eso viene para los hijos del Señor. Eso no viene para la creación. Hermano, hay una gran diferencia, hay una gran confusión entre creación y hijo. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está claro? Entonces no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Amigo que me escucha, tú no llegas a la presencia de Dios ni vas a disfrutar de los beneficios de lo que Dios ha preparado, como lo sigue diciendo el capítulo, sin creer en Dios y sin creer en Cristo. Y como siempre digo, nosotros nos sentimos complacidos cuando vemos amigos y vemos personas, vecinos y allegados nuestros que se acercan a la iglesia y vienen a la iglesia. Eso es de gran bendición y de gran gozo para nosotros, pero déjame decirte, para que no te engañe el hecho de tú venir aquí en esta mañana, si tú vienes y te vas igual que como llegaste y tú no recibes al Señor como tu Señor y tu Salvador, perdiste este tiempo de esta mañana, porque si el Señor viniera ahora mismo, aunque tú estés aquí en la iglesia, te vas a quedar. Esa es la verdad del evangelio que te predico. El hecho de que esté aquí, si no recibe al Señor, te vas a quedar. El hecho de que me escuches, si no recibe al Señor, te vas a quedar. El hecho de que me escuches, si no le pides perdón a Dios a través de Cristo por tus pecados, tú, no yo. Yo lo hago y lo hice, y los hermanos lo hacen y lo han hecho. Eres tú. No ponga en juego tu salvación. Entonces dice el Señor que prometió que en la casa de su Padre habían muchas moradas. La casa que el Señor ha preparado para nosotros es totalmente diferente a esta. Entonces por eso los mentirosos, los que están prometiendo y promoviendo bienestar aquí, te están engañando, te están haciendo perder el tiempo. No es aquí, no es aquí. Eso viene con el Señor. Entonces Él dice, después de que crean en Dios, les promete un lugar seguro. Eso no es aquí. ¿Usted cree que usted se mueve con seguridad en la calle de Nueva York? Eso no puede ser aquí. No encuentran qué hacer. Solo mire las autoridades y mire los planes que ellos tienen. Esa gente han hecho 1000 cosas por traer seguridad. Esos comerciantes de la ciudad de Nueva York están al borde de la crisis en su gran mayoría porque no soportan, su economía no soporta los robos diarios que le hacen de mercancía que ellos cogen fiada para pagarla cada mes o cada 45 días. No tienen con qué pagarla porque los ladrones se la llevan. Y los ladrones sí tienen muchas personas que abogan por sus derechos. Ya antes lo perseguían, ya no lo pueden perseguir porque ¿para qué gastar gasolina y recursos persiguiendo a los ladrones que duran más para llevarlo a downtown que para subir? No hay seguridad. Entonces, también el Señor le dice que desde el versículo 16, parte de esta cosa es la venida del Espíritu Santo. El hermano Carlos estaba hablando de eso esta mañana.
parte de las cosas que nosotros debemos recordar y que ellos debían recordar era que el Señor le estaba haciendo una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir. Y no voy a abundar mucho porque esa es parte del tema de la escuela dominical. Vamos a hablar con claridad para que la iglesia esté edificada sobre la persona del Espíritu Santo, que es una persona lo que opera como hace. Entonces usted no cantará de que ven, Espíritu Santo, ven. ¿Pero y qué es eso? El cristiano fue sellado porque esto es una promesa, pero esa promesa se cumplió. Nosotros tenemos que recordar que el Señor está profetizando, porque el Señor se iba. Y cuando hablo de esto para que la congregación lo entienda, es como cuando nosotros los padres nos rompemos en 20 para que nuestros hijos tengan todo el sustento. Si usted le pregunta a la hija mía cuánto se paga de renta, no le va a saber decir. Honestamente no. De cuánto es la luz, ella no sabe. De cuánto es el cable, no lo sabe. Así estaban los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor a los que Él estaba hablando, ellos no sabían de nada. ¿Por qué? Porque el Señor resolvía todo. Ellos no resolvían nada, era el Señor que resolvía todo. Y ellos estaban, oh, pero esto es lo mejor del mundo, ser creyente y ser enseñado por el Señor y andar con el Señor. Una tempestad, que se meten a una tempestad, ven, vamos allí, crucemos. Esté seguro que si el Señor le había dicho, miren, en el medio del mar va a haber una tempestad, lo habían mandado solo. Pero el Señor no le dijo, ven, súbanse al barco y vamos. Eso era nada porque eran pescadores, conocían el mar, conocían todo. Posiblemente, si fuera conocimiento natural, normal, sabían más del mar que el Señor, porque esa no era la profesión del Señor. El Señor trabajó carpintería con su padre. Ellos sabían más. Y Él le dijo, súbanse y vamos. Pero desde que vino la tempestad nadie pudo resolver nada. El Señor lo resolvió todo. Entonces, la venida del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Que le trajo tristeza. Anoten ese texto bíblico de Juan 14, 15 al 18, que es donde está. No, le dije que no va a hacer énfasis porque nosotros vamos a hablar de eso con detalle cuando empecemos la clase dominical. Y en Lucas capítulo 24 y versículo 49, y que donde el Señor le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es promesa de que el Señor le iba a enviar un consolador, el Espíritu Santo, porque ellos lo que le dio fue tristeza. Cuando el Señor dijo, me voy, y el Señor dice que se va y que va a preparar lugar, esos muchachos se pusieron, vea cómo se pondrían los míos. Si yo digo que me voy 2 años para Santo Domingo y que no vuelvo para acá. Ellos no van a pensar en lo tanto que me aman. Ellos van a pensar en lo vil, ¿cómo lo voy a pagar? Así estaban los discípulos. El Señor le dijo, me voy. Dice que le causó tristeza. Habló de la vid verdadera en el 15:1. Habló del odio del mundo en el 15, 21 y 22. Y es bueno nosotros notar que el Señor profetiza que el mundo no iba a odiar, y lo veremos más adelante también en esta mañana. Porque a veces los cristianos nos hacemos la idea de que somos medallita de oro. De que, porque yo soy cristiano, mi jefe me tiene que tratar bien. Porque yo soy cristiano, mi compañero de trabajo me tiene que tratar bien. Hermano, vamos a seguir lo que dice la Biblia. La Biblia lo que nos enseña es que el mundo nos odia. Porque odiaron al Señor, porque el mundo le dio la espalda al Señor. No dice que amaron más las tinieblas que la luz. Pero piensa en nuestro ministerio y en el ministerio del Señor. ¿De quién más se ha beneficiado el mundo? ¿De nosotros o del ministerio del Señor? Del ministerio del Señor, ahí no hay duda. El mundo se benefició, la gente que vivieron en el tiempo del Señor se beneficiaron. Mira, el Señor sanó gente que no había posibilidad. Ahí están. Esos familiares debieron estar agradecidos del Señor, porque usted sabe lo que cuando una gente está enferma, y siempre hablamos no simplemente del enfermo que es el que sufre,
también las personas que cuidan y las personas, los familiares, sufren. Miren, nosotros hemos pasado un tiempo difícil ahora. ¿Por qué? Porque no es fácil. Usted puede ser papá y mamá un día, pero eso es una frase hasta mala de usar, y que papá y mamá. Uno es papá, uno no es papá y mamá. Uno hará cositas, pero uno no es papá y mamá. No, vea, su niño lo va a querer a usted como usted no se imagina, pero hay una falta que usted no va a llenar, que es la falta de Ariel. Desde que Ariel no esté ahí 2 horas, entonces no es papá y mamá, entonces es un sacrificio enorme, ¿verdad? Que uno hace y que le va a tocar hacer. Pero es que estamos aquí, hermano. Mientras estemos aquí, esto va a suceder. Entonces dice que el sentimiento de tristeza y de soledad, que habla del 16:20, y le expliqué por qué, pero también habla en el 16:28 del triunfo del Señor. Nosotros confiamos en el triunfo del Señor, y eso nos mantiene de pie, eso nos mantiene alistándonos y preparándonos. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir parte de todo esto que el Señor habló y que dijo que tuviéramos presente. Ya se ha cumplido. Y la única parte que no se ha cumplido es la que nos tiene a nosotros aquí en esta mañana. La única parte que no se ha cumplido es la venida del Señor. Olvídese de hambre. Mire, han habido hambrunas enormes. Olvídese de terremotos. La Biblia habla en el Evangelio de Mateo que hubo un terremoto cuando la muerte del Señor Jesús, que aunque algunos tienen controversia de eso, pero dice que sacó los muertos de las tumbas. ¿Usted se imagina un temblor de tierra que saque las tumbas y las tire para otro lado? O sea, todo eso se ha vivido. La gente que nos ha antecedido han vivido lo que nosotros estamos viviendo ahora, prácticamente en la misma magnitud, porque ahora nosotros decimos da $12 o 15 por una docena de huevos. Eso no se ha visto nunca. Pero cuando ellos de 2 centavos tuvieron que pagar $2 por un huevo, era lo mismo. Porque ahora lo que es abundancia de número, porque el dinero lo que no tiene valor, le ponen un número ahí, no tiene valor, no tiene, como habla el hermano, no tiene, el dinero no tiene valor. Y si usted no me cree, échese $100 a los bolsillos y vaya a la bodega y lleve el bolsillo pequeño del COU para que eche lo que usted va a comprar con $100. Y se pondrá peor, se pondrá peor. Yo sé que mi mensaje la gente a veces le tiene... Se pondrá peor porque nosotros venimos de un campo donde producíamos todo lo que se consumía. Hoy día no hay producción. Estados Unidos ya no produce, ya hace. Y le voy a poner un ejemplo. Usted coge el Cross Bronx, he dicho eso, y ahí hay un conuco. Ahí usted ve un edificio cerrado por las 4 esquinas, una cosa grandísima. Eso es una fábrica de comida. Pero usted mira para los lados y lo que hay edificio y carretera, y usted dice, ¿a dónde están sembrando? Pero usted va a la 207 y cruza el puente para coger el Digan, y allá hay un ganado de vaca, porque allá hay una fábrica de vaca abajo del puente, y usted mira para todos los lados y usted nunca ha oído una vaca brameando ahí. Entonces, ¿qué es lo que la gente está bebiendo? ¿Qué sabe la gente lo que está bebiendo por leche? Porque eso lo hacen ahí. No se está produciendo. Ahora mismo, ¿por qué la escasez y la carestía? 3 factores. Murieron 11 millones de gallinas que ponían. Para una gallina llegar a ese proceso no es de un día para otro. O sea, un huevo que está encima de la mesa mañana no es una gallina que pone huevo. Eso es un proceso. No existe quien ponga huevos tan rápido, pues. Pero el segundo es que la gente tiene una tendencia ahora que usted piensa igual que nosotros. Usted dice, pero es que la gente se volvió loco. Cuando algo se pone caro, todo el mundo les cae atrás. Oiga, gente comprando huevos que no necesitan para guardar porque se van a escasear. Porque la gente piensa que lo que viene y lo que tú guardes te va a servir. Oh, el mundo está pasando trabajo y yo voy a estar bien. Te equivocaste. Te equivocaste porque esto se está alineando, porque es la voluntad de Dios. Y el mundo, por no creer en Dios, tendrá que pagar las consecuencias. Y nosotros no estamos en una caja de cristal
prepárate, hermano, porque si tú tienes que padecer, tú vas a padecer, porque el padecimiento es bíblico. Yo sé que ustedes no quieren oír esto, pero esto es la realidad de la Biblia. Si a mí me toca padecer, el escudo de ser cristiano no me va a librar, porque ¿qué dice el Señor en 1 de Pedro 4? Léase ese versículo, 1 de Pedro 4:1. Cualquiera que lo encuentre, léalo. 1 de Pedro 4:1, por favor. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿De qué habla ese pensamiento? No lo escucho. Padecimientos. Oh, ¿y a dónde hay que tenerlo? ¿En los bolsillos o en la mente? ¿Y qué es lo que te está diciendo? Ten en tu mente que si debe padecer, nuestro parámetro, el parámetro del cristiano es en nuestro padecimiento mirar a Cristo y compararse. ¿Verdad? Si Cristo, siendo Dios, santo, justo, lleno de justicia, padeció. ¿Y quién soy yo? Para si me toca, y ustedes saben, ¿verdad? Que uno de los padecimientos que enfrentamos hoy día es la enfermedad. Dígame si usted no piensa cuando usted tiene un familiar enfermo y usted tiene que trasnocharse y usted tiene que trabajar y pedir permiso para ir a las citas médicas, sobre todo aquí que nadie tiene a nadie. ¿A cuánta gente usted le pueden llevar el niño porque usted va para una cita médica? No tenemos a nadie cerca. ¿Usted está oyendo? Y cuando hay alguien interno que hay que ir, es tu hermano o tu mamá, y a veces un hermano de la iglesia. Nosotros pasamos una situación hace un tiempito atrás con una hermana nuestra que es como, no voy a decir madre porque seguro está en el internet y después va a decir que yo le estoy diciendo vieja, pero una hermana bien querida, pero no tiene a nadie, casi su hija y nosotros que somos su familia. Y había que ir a llevarla y atenderla, y gracias a Dios que Dios siempre le ha concedido a uno el tiempo, donde sea y como sea, ¿entiende? Entonces, ahora se vive mucho ese tipo de padecimiento. Y se vive mucho de falta de personas que puedan, porque un día va cualquiera. Una sopa, mire, se la lleva cualquier hermana de aquí de la iglesia, seguro. Pero ¿y un año interno en un hospital? Entonces dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso lo estamos viviendo ahora. ¿Sabe cuándo? Ese movimiento comenzó en la Iglesia Católica con la Santa Inquisición. Busquen la historia y lean para que ustedes vean lo que fue la Santa Inquisición, donde se perseguía a toda la persona que no era católica y se mataba, se encarcelaba. Recuerde que la iglesia del Señor nació bajo persecución, bajo padecimiento. Entonces, nosotros no debiéramos tener este temor de ser perseguido. Aquí va a llegar la persecución. Si el Señor no ha venido, aquí va, usted sabe que aquí se va a poner que nosotros no nos vamos a poder ni congregar aquí. Y esto es fácil, esto es sencillo. Es que en cada elección que se hace aquí, observe quiénes son los candidatos y de dónde vienen. Aquí se está fraguando algo que es totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con cristianismo y con Cristo. Pero eso lo vivieron esta gente con la Santa Inquisición. Y después de la Santa Inquisición vino Mahoma con el islamismo, porque entonces él, con esa furia de ver que por qué entonces esa gente que eran llamados cristianos mataban a la gente, él vino entonces, pero ¿cómo vino? ¿Cómo surge Mahoma? Eso que usted ve aquí que andan así en paz y que se envuelven en 100 cosas, ahí no hay paz. Mire, a los países que ellos van, ellos tienen una política que mucha gente no conoce, es de multiplicación. Una mujer de esa te pare 15 muchachos en 2 meses. Ellos se metieron a un barrio a China y cuando los chinos abrieron los ojos,
no encuentran qué hacer y empezaron, en la misma pandemia, empezaron esa gente a dejar morir un montón de gente. En Francia, yo no sé si te oye que Francia por momento hay atentados, que eso no se sabe, porque ellos donde se meten es a multiplicarse. Aquí usted ve que la gente no se da cuenta que hay un montón de iglesias y mezquitas y esa gente son intocables aquí porque tienen derechos humanos. Ahora vaya usted con una Biblia a un país musulmán. Entonces, ustedes saben que ellos lo hacen en el nombre de Dios, pero el Dios de ellos es Alá. O sea, ellos dicen Dios, pero eso es una envoltura, es Alá. ¿Cómo nace Mahoma y ese movimiento? Persiguiendo, ellos iban a la casa y tú como padre de familia y madre de familia o lo seguían o te mataban y cogían los niños y lo entrenaban. Usted ve que un muchacho de esos niños en esos países no es un biberón que se come, es una bala. Ellos se desayunan con 3 balas. Y esa gente no leen otra cosa que no sea el Corán. Porque ellos tienen que ser entrenados en su creencia y por eso es que a veces nosotros, la gente pensará que tenemos fobia con que los hermanos estudien la Biblia. Hermano, tú tienes que estudiar tu Biblia y tú no vas a estudiar tu Biblia si tú no haces un hábito de lectura. Tú tienes que empezar a leer tu Biblia, tú tienes que conocer a tu Dios, tú tienes que conocer a tu Señor, tú tienes que conocer el Espíritu Santo de Dios. Tienes que conocerlo, debes conocerlo. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia menos preparada es la iglesia nuestra, o sea, la iglesia cristiana en sentido general. ¿No le da pena eso a ustedes? Porque nosotros lo que hacemos es venir el domingo a la iglesia y está bien. Pero usted sabe que hay hermanos que llegan a la casa y guardan la Biblia hasta el otro domingo. ¿Usted puede creer eso? Ah, pues vea. Si usted hiciera una encuesta aquí, y esto no quiere poner a nadie en nada, esto lo que intentamos en esta mañana es despertar el deseo de que tú vuelvas a tu Biblia. Si usted hiciera una encuesta de cuántos hermanos han leído la Biblia completa y cuántas veces la han leído, dígaselo al Señor, no voy a mirar, dígaselo al Señor para que usted vea lo que le estoy diciendo. Hermano, proponte leer la Biblia y te voy a decir cómo. Empieza con un capítulo en el Antiguo Testamento, comienza con Génesis si tú quieres y empieza a incrementar y comienza en Mateo a la vez. 1 y 1, 2 y 2, porque hay que desarrollar un hábito. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes alguna vez que empieza a leer y le da sueño seguido? Eso es una señal. Y no es buena. Eso es una señal de que debe incrementar el hábito de lectura, porque hay un principio que no está escrito que diría que no puede haber un buen estudiante si no es un buen lector. ¿Cuál es la dificultad de nuestros teenagers en el día de hoy? ¿Cuántas horas duran estos dos amados hermanos que tengo enfrente? No contesten, nada más piensen. ¿Cuántas horas ustedes duran leyendo un libro? Nada más piénsenlo. No contesten. Entonces deben empezar, hermano, iglesia, tú debes empezar a desarrollar el hábito de lectura, porque nosotros vamos a estar haciendo un estudio que te va a retar a leer y te va a retar a estudiar. Eso no quiere decir que no estamos estudiando, eso quiere decir que nosotros vamos a incrementar el tiempo que nosotros dedicamos en la Biblia, porque vendrán personas que ya están con nosotros, que se visten de Señor y se visten de Dios, y le dice el Señor, Olga, hace 2000 y pico de años, le dice el Señor, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Usted recuerda los atentados del 11 de septiembre, usted sabe cada atentado donde una persona se inmola, ellos le dan $50,000 a la familia y un asiento cerca de Alá. Esa es la promesa. Cuando una gente usted ve que se llena de bomba y va y se le tira a un grupo, es porque ya
la familia recibió el dinero y ellos lo van a sentar cerca de Alá. Cuando usted se inmola, lo van a sentar cerca de Alá. Entonces, ¿usted entiende la necesidad? Entonces, mis amados hermanos, a nosotros nos expulsarán, ya lo hicieron. Y usted no se ha dado cuenta. Usted dice, no, porque yo tengo una iglesia y vengo a una iglesia. ¿Usted cree que a nosotros nos quedan muchos escenarios? ¿Usted ha oído que a nosotros nos invitan a una conferencia porque van a hacer algo, porque va a hacer esto, porque va a estar el presidente, porque va a estar fulano, porque va a estar perencejo? A no ser algunos hermanos pastores que se han dedicado a hacer política. Pero fuera de ahí no. O sea, nos han ido sacando. ¿Usted cree que es fácil si usted es maestro o maestra en una escuela, usted aparecerse con una Biblia en la mano y hacer una oración y leer un texto bíblico como se hacía antes? Eso quiere decir que nos expulsaron, pero ya el Señor lo había advertido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Gracias a los hermanos, ¿verdad? Que se han desarrollado en la tecnología y nosotros seguimos. Tú no me quieres oír, pero te mando un mensaje. Si tú no quieres, no lo abra. Pero ¿sabe qué? Lo que nos alegra, que Dios sabe que nosotros cumplimos, porque nosotros estamos predicándole el evangelio a la persona. ¿Para qué? Los para del evangelio. El evangelio es para que lo escuche, para que lo reciba, para que crea, para que entregue tu vida al Señor, para que sea hijo del Señor, para que sea salvo, para que viva con el Señor por toda una eternidad. Esos son los para del evangelio que nosotros predicamos. Y si tú en esta mañana estás aquí, agarra los para del Señor, no te vayas de aquí sin entregar tu vida al Señor. Porque de la misma manera que si tú entraras a una marquesina de tu carro, tú dejas el carro afuera y tú entras tú puedes entrar 100 veces a la marquesina y tú no te vas a hacer un carro. Aunque esté en la marquesina, tú eres tú. Aunque tú estés aquí en la iglesia, si no entregas tu vida al Señor, no eres salvo. El venir a la iglesia no te salva. Te salva Cristo porque tú creíste en Él en esta mañana, porque reconociste que eres pecador. Y esa es una teología que hablamos bastante. Pecador, tú eres pecador porque todos somos pecadores. Y eso es un problema ante Dios, pero Cristo tiene la solución. Entrega tu vida al Señor en esta mañana para que seas salvo. Dios les bendiga y gracias por el tiempo que me dieron.